Hola, hoy vamos a continuar con el tema unidades físicas de concentración. Cuando hablamos de unidades físicas de concentración, nos referimos a la cantidad de soluto que existe en 100 unidades de solución. Y nos referimos principalmente a tres magnitudes físicas o unidades físicas de concentración, que son el porcentaje masa en masa, porcentaje masa en volumen y porcentaje volumen en volumen. En los tres casos me indica la cantidad de soluto que existen en 100 unidades de solución. La unidad con la cual se mide tanto el soluto como la solución va a determinar de qué porcentaje se trata. Si el soluto es medido en unidades de masa, va a ser porcentaje masa en algo más. O sea que el primer término me va a indicar en qué estamos midiendo, cuál es la unidad de medida para el soluto. Y el segundo término, cuál es la unidad de medida para la solución. El porcentaje masa en masa, vamos a medir tanto soluto como solución en gramos. El porcentaje masa en volumen mide el soluto en gramos y la solución en centímetros cúbicos o mililitros. La unidad de volumen son las unidades cúbicas. Metro cúbico, centímetro cúbico, decímetro cúbico, milímetro cúbico, pero vamos a utilizar indistintamente las unidades de capacidad como litro, mililitro, decilitro o centilitro, como si fuera volumen. Y el porcentaje volumen en volumen expresaría tanto el soluto como la solución en unidades de volumen. La más común es el centímetro cúbico o su equivalente, que es el mililitro. Vemos el porcentaje masa en masa, que es la cantidad de soluto expresado en gramos, que se encontrará disuelto en 100 gramos de solución. Mientras que el porcentaje masa en volumen, tenemos la cantidad de soluto expresada en gramos y la cantidad de solución expresada en centímetros cúbicos o mililitros de solución. Y el porcentaje volumen en volumen expresa la cantidad de soluto y la solución en centímetros cúbicos. Recuerden que como es un porcentaje siempre se expresa en 100 de solución en este caso. ¿Cómo hacíamos los cálculos para determinar ese porcentaje? Los cálculos para determinar estos porcentajes son reglas de tres simples. Y esta regla de tres simples termina en una fórmula que es esta que ustedes están viendo: cualquier porcentaje, masa en volumen o volumen en volumen, es la cantidad de soluto dividida la cantidad de solución por 100. Dependiendo qué porcentaje sea, es cómo vamos a expresar la cantidad de soluto o la cantidad de solución, en unidades de masa o en unidades de volumen. Esto es para determinar el porcentaje, pero esto es una ecuación matemática. Si nosotros necesitáramos determinar el soluto, lo que tendríamos que hacer es pasaje de término desde la derecha a la izquierda hasta conseguir la cantidad de soluto. Por ejemplo, pasaríamos la cantidad de solución multiplicando, me quedaría el porcentaje por la cantidad de solución, el 100 pasaría dividiendo, entonces porcentaje por la cantidad de solución dividido 100 sería igual a la cantidad de soluto. Ahora, si quisiéramos determinar la cantidad de solución, pasaríamos la cantidad de solución multiplicando y el porcentaje dividiendo. Entonces me quedaría la cantidad de soluto dividido el porcentaje por 100 sería igual a la cantidad de solución, expresado en la unidad que correspondiera. Puede suceder que la solución esté expresada en unidades de masa y yo la necesite en unidades de volumen, o a la inversa, esté expresada en unidades de volumen y yo la necesite en unidades de masa. En ese caso vamos a utilizar una magnitud derivada para hacer ese pasaje, que es la densidad. La densidad permite convertir la unidad con la cual se expresa una cierta cantidad de solución. La fórmula de densidad es la masa dividido el volumen. Pero si necesitamos, por ejemplo, la masa de una solución y nos dan la densidad y el volumen, lo que hacemos es reemplazar en la fórmula y hacer pasaje de término como en cualquier ecuación matemática. Densidad por volumen va a ser igual a la masa. Y si necesitamos el volumen va a ser igual a la masa dividida la densidad. Vamos a un ejercicio.
Acá tenemos el enunciado de este ejercicio que nos indica lo siguiente. Se disuelven 35 gramos de cloruro de sodio en agua. El cloruro de sodio es la sal de mesa común, resultando 150 gramos de una solución. Tenemos el valor de la solución, cuya densidad es de 1,12 gramos sobre centímetros cúbicos. Tenemos la densidad de esa solución. Datos: cantidad de soluto expresada en gramos, cantidad de solución expresada en gramos y densidad de la solución en gramos sobre centímetros cúbicos. ¿Cuáles son las incógnitas? Para la incógnita A es el porcentaje masa en masa y la incógnita B es el porcentaje masa en volumen. Veamos cómo determinamos el porcentaje masa en masa. Escribimos nuevamente los datos. Cantidad de soluto, 35 gramos, cantidad de solución, 150 gramos, densidad de la solución, 1,12 gramos sobre centímetros cúbicos. Escribimos la incógnita, copiamos la fórmula para resolver esa incógnita, que es la cantidad de soluto expresada en gramos, dividida la cantidad de solución expresada en gramos, por 100. Reemplazamos la cantidad de soluto por el dato, en gramos, 35 gramos, dividido la cantidad de solución en gramos, porque es porcentaje masa en masa. En los datos, la cantidad de solución está expresada en gramos. La copiamos tal cual, y todo eso lo multiplicamos por 100. Resolvemos el paréntesis, y multiplicamos el valor del resultado del paréntesis por 100. 0,23 por 100 me da un resultado que es la respuesta al problema, que es 23% masa en masa. O sea que el porcentaje de esta solución, o la concentración de esta solución, es 23% masa en masa. Vamos a la pregunta o incógnita B, porcentaje masa en volumen. Copiamos los datos, copiamos la incógnita, escribimos la fórmula de la incógnita. Fíjense que en este caso el soluto está en unidades de masa, pero la solución debe estar en unidades de volumen, centímetros cúbicos. Y nosotros tenemos como dato la solución en unidades de masa, no en unidades de volumen. Por lo tanto, tenemos que determinar el volumen de la solución a partir de su densidad de esta manera. La densidad es la masa dividido el volumen. Entonces el volumen es la masa dividida la densidad. Copiamos 150 gramos, que es la cantidad o masa de la solución, dividido la densidad de la solución, y nos da el resultado, que es 133,9 centímetros cúbicos de solución. Reemplazamos en el valor que nos pedía el volumen de la solución. 35 gramos, que era la cantidad de soluto expresado en gramos, dividido la cantidad de solución expresada en unidades de volumen, centímetros cúbicos, que sacamos con la densidad. Resolvemos ese paréntesis, que nos da 0,26 gramos sobre centímetros cúbicos, y lo multiplicamos por 100. Y nos da el valor de la concentración, que es 26% masa en volumen. De esta manera resolveríamos la situación cuando necesitamos utilizar densidad para pasar de una unidad de masa a una unidad de volumen. Podría ocurrir a la inversa, que necesitemos pasar de una unidad de volumen a una unidad de masa, pero el procedimiento sería exactamente el mismo. Espero haberles sido útil, que hayan entendido la clase y que les sirva para futuros cálculos y futuras clases. Un abrazo grande y un beso. Chao, chao.